Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Vamos a hacer la segunda clase de historia por YouTube. Recuerden que siempre vamos a hacer una clase por semana. Espero prontito solucionar unos problemas de conectividad que tengo, así nos vemos por Zoom. Y bueno, yo les voy a mandar el enlace para que cuando solucione ese problema podamos vernos un poquito la cara y charlamos un poquito. Y también los que todavía no me mandaron las dudas, me las mandan. Acuérdense de mandármela por mail, me la escriben acá, como sea. Chicos, la semana anterior vimos el tema del feudalismo, ¿se acuerdan? Bueno, ahora lo que yo les quiero decir, que vamos a ver el tema de hoy, son las ciudades feudales. ¿Qué es lo que tienen que entender? En el mismo tiempo que estaba, ¿se acuerdan? Todo el tema del feudalismo, no todas las ciudades, no todos los lugares se dedicaban a ¿qué? A la agricultura, como se acuerdan que se dedicaban los vasallos. Bueno, había otras ciudades más alejadas que lo que tenían era que se dedicaban al comercio. Cuando hablamos de comerciantes, no piensen solo que son los que compran y venden, sino también van a ser aquellos que pueden ser los banqueros, los comerciantes, los artesanos, etc. Bueno, vamos a mostrar un poquito las placas porque así yo no les estoy escribiendo y no los distraigo. Bueno, como les decía, el resurgimiento de las ciudades feudales es el tema y no todas las ciudades se habían ido a trabajar con los señores feudales, sino que siguieron trabajando en el comercio, por ejemplo en el norte de Italia. Estas ciudades, quiero aclarar, que se empezaron a llamar burgos. Por eso, si ustedes deben tener incorporado en el lenguaje la palabra burguesía. La burguesía eran todos aquellos habitantes que vivían en los burgos. Y empezaron, o continuaron, con estas actividades de comercio. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que esto fue que incrementó que varias ciudades en sí, y también entre los lugares que se dedicaban al feudalismo, las ciudades comerciantes, también había intercambio de cosas, porque no todo, como vimos en la clase anterior, no todo se podía abastecer en los lugares dominados por los señores feudales. Bueno, los habitantes, como yo les dije, eran de los burgos, que eran los burgueses, eran los artesanos, los comerciantes y los banqueros. Estos burgueses, con el tiempo, por eso es que ahora se le dice como burgueses a una clase más alta, pero estos burgueses empezaron a tener ciertos privilegios. Entre esos privilegios, yo les voy a poner acá que es la exención de impuestos, que quiere decir que los burgueses no pagaban los impuestos y también se les permitía libertad religiosa. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de lo que hablamos lo que era el feudalismo, el cristianismo era lo que dominaba, pero acá también se permitía la libertad religiosa en cuanto a los judíos y también en cuanto a los musulmanes. Bueno, vamos a los mercados medievales. Los mercados medievales eran como grandes ferias en las cuales eran constantes, no es que se abrió un día la feria como pasa ahora y no se abre por 6 días, solo vemos la feria los fines de semana. Acá eran constantes, era como su forma habitual obviamente de solventarse, y lo que también tenían era que se dedicaban a varias actividades. Eran muy grandes, no eran pequeñas, y no solo servían para el intercambio de esa zona, abastecerse, sino también, como les dije antes, con el tema en los pueblos que se dedicaban al feudalismo. Lo que vendían, que yo les decía recién, son productos importados que no se conseguían en los feudos. Y también producían bienes, ideas y modelos culturales. ¿Esto qué quiere decir? Los modelos culturales tenían formas de ser particulares. A ver, quiero que entiendan esto. Cuando hablamos de artesanos, viste que nosotros pensamos que, bueno, que hacen las pulseritas, hacen las cuestiones de madera. Acá no. También, no solo van a estar esos artesanos, sino también que vamos a encontrar entre este grupo de artesanos en ese momento, también estaban incorporados los banqueros, estaban incorporados los abogados, y ellos empezaron a crear los primeros gremios. Es decir, vos te juntabas con todos los que realizaban tu misma actividad y protegían sus derechos, así como también enseñaban los oficios. Es decir, se juntaban todos los que hacían, por ejemplo, todos los que hacían muebles, todos los que
todos los abogados, todos los banqueros, todos los herreros, por ejemplo, y se juntaban en gremios. De ahí viene esa palabra que hoy también la tenemos en nuestro vocabulario. Los medios de pago eran monedas en un principio. Las monedas eran de oro y de plata. Pero ¿qué pasó? Había tantas monedas en tantos pueblos y tantas ciudades distintas que ya no se podía saber el precio de cuál valía más que otra. Entonces se utilizó algo que se llamó letra de cambio, que era un papel que vos se lo cambiabas al banquero y que te lo habían dado en otro comercio, como si fuera algo que ver con el trueque, pero que tenía un valor más homogéneo. Esto es igual, entonces lo podías cambiar. ¿Y qué podías hacer? Comprar en las distintas ciudades donde estaban poblados los burgueses. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, luego y en el mismo momento de esto proceden las cruzadas. Jerusalén, dice acá, fue ocupada por los turcos, que eran musulmanes antes, y esta Jerusalén era considerada como Tierra Santa, ya que está el Santo Sepulcro. Varias cosas acá. Hay un parque temático acá que se llama Tierra Santa, en Buenos Aires, en la ciudad autónoma, que un poco relata la vida de lo que sucedía. ¿Por qué les digo esto? Es interesante, bueno, que después de la cuarentena o algo, si tienen oportunidad de ir, vayan. Digo, así también pueden vivenciar lo que yo les estoy contando. ¿Qué es el Santo Sepulcro? Es decir, en Jerusalén estaba donde había muerto Jesús. Y era muy importante para los cristianos. Pero cuando fue esta tierra ocupada, obviamente, de manera violenta por los turcos, que encima eran de otra religión, o sea, que eran musulmanes, empezó a haber conflictos y hubo un papa que en ese momento se llamaba Urbano II, que llama a todos los cristianos a recuperar esta Tierra Santa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando los llama y van todos a la lucha, se les empieza a decir cruzados, y también, digo, en muchos jueguitos está esto de los cruzados, yo lo he visto, porque en realidad lo que los caracterizaba es que sobre su armadura, para conocerse entre ellos y distinguirse cuando iban a la pelea, tenían una gran cruz sobre su armadura. Recuerden que en ese momento es importante porque no había armas que podían destruir a gran distancia, sino que la lucha era cuerpo a cuerpo y muchas veces no podían distinguirse. Los caballeros, bueno, ya se los dije. Bueno, lo que es importante es que hubo 8 cruzadas que participaron no solo soldados, sino que participaron también reyes y nobles, y abarcó varios países, como en ese momento Francia, Inglaterra y el Sacro Imperio Romano. Estas expediciones que fueron hechas fracasaron. ¿Qué quiere decir fracasaron? Los cruzados perdieron y lo que generó fueron 2 efectos importantes. El primero, que hubo gran intolerancia entre las religiones, sobre todo entre los musulmanes y los cristianos, pero por otro lado también abrió el comercio entre Oriente y Occidente. Bueno, ¿qué es esto un poquito lo que yo les estaba contando? Bueno, acá empieza a surgir algo que es importante, que a su vez en esta época que estamos hablando, las cruzadas fueron desde, no importa que no recuerden, pero más o menos que sepan que fue en el siglo XI, fue entre el año 1095 y 1270, porque fueron 8 y más o menos consecutivas, es decir, una detrás de la otra. Pero esto, otro de los efectos que trajo, que el Papa quería postularse, por así decirlo, quería imponerse como máxima autoridad dentro de la cristiandad, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa? Los reyes y los señores no querían. ¿Por qué no querían? Porque quienes nombraban los obispos en esa etapa y a los altos sacerdotes eran, obviamente, los reyes. Esto dio u ocasionó otra guerra que se va a conocer como la guerra de las investiduras. ¿Por qué investidura? ¿Qué son las investiduras? ¿Quién le daba los honores, como ustedes saben? O sea, la sotana, el gorro que usaban, etcétera, el anillo y todo eso que se les daba a los obispos, se peleaban por quién se los daba. Esto se solucionó años más tarde con un acuerdo que se llamó el Acuerdo de Worms y que pactaba que en realidad quienes nombraban, iban a nombrar a estos obispos y estos altos sacerdotes, iba a ser el Papa o quien delegue,
pero que quien le daba las investiduras, esto que iba a estar como presenciando y dándole estas cosas que yo les dije en ese momento, iban a ser también los reyes o también quienes te designen o quienes te deleguen, ¿sí? Entonces, acá está, fue más o menos en 1122, y acá está lo del concordato del Worms, que es lo que estableció. Bueno, la Iglesia siguió queriendo tener poder y todo lo que se pensaba, lo que se decía, ¿verdad?, en las sociedades medievales, empezaron a ser controladas con más severidad sobre el Papa. Y esto va a tener que ver con nuestra próxima clase, porque vamos a ver un poquito de la Inquisición. Bueno, ¿qué es importante también de esta etapa? O sea, acá otra vez dice que todo lo que se pensaba, se leía y enseñaba estaba controlado por la Iglesia, los reyes y los señores. Esto quiere decir que tiene que ver con que justamente eran los tres que manejaban el poder. Los señores, aquí le decimos señores, a los feudales. Entonces, acá estoy con mi perrita, les muestro que está acá. Anda extrañando mimos. Bueno, después también lo que sucedió con esto es que también empezaron negociaciones y empezaron a surgir, ¿saben qué?, las primeras universidades. Estas universidades, que eran de estudios posteriores, solo podían ser controladas obviamente por la Iglesia, y empezaron a ser las primeras, la de Bolonia, la de Oxford, y pudieron lograr también en estos acuerdos con el correr del tiempo que los estudios básicos, o sea, que sería como la primaria, para que entiendan, de lectura, matemáticas, geografía, historia, etcétera, podían formar, o sea, no tenían que tener como base religiosa. Algo importante es que también tomaron el modelo de los gremios, los docentes y los alumnos, para poder defender sus derechos y también poder ser reconocidos como universidades. Les aclaro, porque en toda esta época, tanto la Universidad de Bolonia como la Universidad de Oxford son ambas, todavía están en vigencia y tienen una calidad excelente. Bueno, lo que sí vamos a ver en el próximo tema, vamos a ver la Santa Inquisición, y si llegamos vamos a ver el Renacimiento y el Humanismo, que son movimientos culturales que cambiaron la visión o la cosmovisión de esta Europa. Bueno, chicos, yo les mando un beso, espero que me escriban, que me digan y envíen. Yo arreglo este problemita que tengo de conectividad, tengo ganas de verlos y que charlemos un ratito por Zoom. Les mando un beso grande. Chao, chao.